José, hijo, ¿le comentaste a tu productor lo de la entrevista esa de la que te hablé? Ya sé que lo del rollo estrella emergente te da pereza, pero es que hay que aprovechar que al fin tienes un papel importante, cariño. Que sí, papá, que sí, que no me olvido. Es que Girard está siempre a mil cosas, pero en cuanto puedas lo digo. Que sí, papá, que sí a todo. Está más ilusionado que yo. Pero la que tiene que decidir lo que quiere hacer con su vida eres tú, ¿no? Ah, y que no se te olvide, por favor, la cena con el representante italiano, ¿eh? Que le ha encantado tu book. Además, le he propuesto que... ¿Cuándo se lo vas a decir, Cosette? ¿El qué? ¿Que no quieres que controle tu vida? Roberta. Además, ¿no se supone que yo voy a ser tu repre? ¿Cómo que no? Mezclar el curry y la cama no mola nada. Pues yo creo que lo haríamos de lujo. Entonces sí, yo siento amor. ¿En serio? El Sisterland, otra vez. Mierda. Fantasía, qué sé yo. Ya que nos toca borrar su mierda semana sí y semana también, podrían darnos algo con el lector sorpresa. Esto de maricones fuera es muy cansino. Mira, deberíamos ir a denunciar. Sí, claro que sí, nos iban a hacer muchísimo caso. No lo sabes. ¿Qué cigarrín? Pues claro que lo sé. ¿O te crees que cuando entro en la comisaría me van a hacer la ola? Oh, pero si ha venido a vernos lo de María, la reina del Switzerland. Ese local que nos encanta porque no produce, no da dinero, no pone caña y está siempre lleno de maricas, trans y bolleras jugando a ser bohemio. Un éxito y denuncia, cariño, claro que sí. Vale, pero habrá que hacer algo. Hacer algo no quiere decir hacer lo que nos han dicho que hagamos. Super fan de tus trabalenguas, Víctor. Sí, tía, no te piques. No me pico, tío. Pero es que estoy hasta los ovarios del jabón y del agua ras y de disfrutar esta mierda. Y de tener que conformarme con subir un par de stories
para que la semana siguiente se repita igual. Ceci tiene razón. Este año hemos pasado más tiempo limpiando su mierda que creando cosas nuestras. A lo mejor tenemos que ponernos a crear contra todo esto. Crear contra se crea por algo, Víctor, o para algo. Pues sí que estás tú poco puesto en la historia del arte, Cari. Se crea también en contra, cerrando fuerte el puño, apretando a los labios, dejando que la rabia estalle bajo la piel, hasta que la música no sea música, hasta que la música sea himno, ¡Es que eres un poeta! Si no vais a aportar, apartad. Y ahorrarnos esta orgía de amor romántica. ¿Estás bien? Son tan cobardes que siempre vienen cuando no hay nadie. Pero como un día vengan y esté yo aquí, van a tardar 10 años en sacarse la purpurina que les voy a meter hasta por las orejas. Mira, no van a parar hasta que cerremos el Sisterland y nos vayamos con la música a otra parte. Tenemos que hacer algo. Pero algo de verdad. Eso estaba intentando decirles yo. Hay que dejarles claro que el barrio no es suyo. Una mani. O una rave, yo qué sé. Pero que sea real, que sean cuerpos, gente, muchísima gente. Un ejército de tías arianos, maricas y bohemios llenando la ciudad, dominándola. ¡Dominándola! ¡Dominándola! ¿No lo veis? Lo que veo es que estamos en pleno rodaje. Vamos a ver, Roberto. Te vas a rajar. Solo digo que me gustaría terminar la película antes de quemar la ciudad. Podéis acabar la peli y pelear por vuestro barrio a la vez, ¿no? Mira que os pone a todos el mood bélico, ¿eh? ¡Pum! Es que no hay otro mood de bohemios. ¿Ah? Esto es una guerra. Una de esas que si no empiezas a pelear cuando toca, la acabas perdiendo antes de darte cuenta. No sé, hay que pensarlo bien. Con la peli nos jugamos mucho. Y esto es un asco, bueno, sí. Pero no son más que 4 salvajes. Igual no hace falta liarla mucho. Ay, pues nada, cariño. Hacemos un Stonewall moderado. En vez de ladrillos, tiramos gominolas. Algo que no moleste. No vayan a ofenderse nuestros nazi friends, porque luchamos por nuestros derechos. Yo no he dicho eso. Lo que está diciendo Cosette es que aquí hay gente que tenemos mucho que perder. Ya, my dears. Pero es que si no hacemos algo pronto, no vamos a tener nada que ganar. Libre el pájaro en la selva, libertad cantando va. Y al correr al mar el río va cantando libertad. Libre el pájaro en la selva, libertad cantando va. Y al correr al mar el río va cantando libertad. Hola. ¿Qué tal? Tío, un día tarde. Se olvidan de mi cumple y encima me mandan esto. Respóndeles con otro gif igual de boomer. Y mira el lado bueno, si te hubieran llamado te habría tocado aguantar el rollo otra vez de estás tirando tu vida a la basura con esa gente tan rara con la que andas. ¡Ey! Es que alguna vez me gustaría que se alegraran por mí de verdad. ¿Les has contado lo del rodaje? Pues no. ¿Y cómo quieres que se alegren si no saben que te han dado el prota? Es que no quiero que se alegren solo por eso. Quiero que se alegren por mí. Porque hago algo que me gusta. Porque estoy con un tío que me hace feliz. Además, lo del rodaje no se lo pienso contar hasta que sea un éxito. Ellos pasan de mí, ¿no? Pues yo también paso de ellos. ¡Qué pena, qué pena! Con lo bien que nos vendría la pasta de tu family para pagar el alquiler. Vaya, tanto meterte con los Nepo Babies y al final va a resultar que estás conmigo porque lo que querías era tirarte a uno. Uy, ¿qué va? Si yo lo que quiero es mucho más simple. Con abolir el trabajo y la propiedad privada, me conformo. Pues mientras lo logras, Marx, me piro, que me toca grabar. Un besito. Y un besito. ¿Ready? Más o menos. Chica, relájate. Si lo estás haciendo genial. ¿Tú crees, Pelagio? ¿Me lo preguntas en serio? Es mi primer papel importante y me da miedo fastidiarlo. Ay. Todo el mundo está encantado contigo, Cosette. Girard, por ejemplo, no para de repetir que tienes mucho futuro.
¿En serio? Y tan en serio. Me ha dicho que quiere hablar contigo. Y fijo que es para proponerte algo. Me da un poco de miedo que esto se acabe aquí, ¿sabes? Que después de este rodaje no hay otro más. No te agobies con eso. Tú juega bien tus cartas con Girard, ya verás, ¿eh? Chicas, a vuestras marcas. La niña de ojos azules y bellos, la de los rubios cabellos, qué bella está. Cuando recogen su falda, soñando con sus amores. Las flores de mi colores que el campo da, que el campo da. Su puerta abierta sale por el velo, Pelagia. Adentro, que no está él. ¿Por qué, señorita, por qué ese temor? No quiero que sepa que aquí vengo yo, porque aunque Cosette venga siempre aquí, viene nada más, porque no es así. Una chiquilla buena es el niño que se desvive por hacer bien, pero no quiere que piense nadie que aquí otra cosa busca Cosette. El pícaro mundo es murmurador, mas siempre perdona mediando el amor. Amor, amor, entonces sí, yo siento amor. Trastornado, por favor, porque Cosette no puede amar sin gloria nada más, sin gloria nada más. Porque Cosette no puede amar sin gloria nada más. Brillar en la escena, nadar solas y después de alcanzar mi noble anhelo, pensar solo en pensar, pensar Ha valido. Girard dice que quiere hablar contigo. Dice que es urgente. ¿No puedes avisar antes como todo el mundo? ¿Qué somos? ¿Animales? Qué exagerada eres, hija. Me espera Girard. ¿Qué querías? Darte una buena noticia. Miedo me da. Voy a verte. ¿Cuándo? ¿Cómo que cuándo? Hoy mismo. Si estoy en pleno rodaje. Por eso. Así te echo una mano. ¿A que te has llevado un alegrón? Te tengo que dejar, papá. Bueno, cariño. Pues que vaya bien el rodaje. Aunque ten cuidado. ¿Cosette? ¿Cosette? Gracias por venir, Cosette.
A usted por recibirme. De tú, Cosette, de tú, que no soy tan mayor. Perdone, quiero decir, perdón, es la costumbre. Perdón, la falta de costumbre. ¿Quieres? Gracias. ¿Estás cómoda? En el rodaje, me refiero. Ah, sí, claro, mucho. Es tu primera protagonista, ¿verdad? Había hecho alguna cosa antes, pero siempre papeles pequeños. La mayoría sin frase. Hasta que yo te descubrí y Cosette llegó a tu vida. Llamándote así tuve claro enseguida que el destino quería decirnos algo. A ver, el destino. Yo es que no creo mucho en esas cosas. Creo más en el trabajo. Pero la suerte, el azar... ¿Qué va? Nunca he tenido mucho de eso. Pues es una suerte que estés aquí, en esta película. ¿Tú sabes la de millones de espectadores que ven lo que hacemos en mi productora, Cosette? Esto te puede cambiar la vida, si tú quieres. Debería... Tranquila, tranquila, que era una broma. No tengas tanta prisa. Este es el guión para mi próxima peli. Y la prota te va perfecta. Solo tienes que tener claro que realmente quieres el papel. ¡Mierda! ¡Me encanta! Nos ha salido un planeta no binario. Ay. Y con lo que les cabrea la E, que parece que en vez de una vocal fuera una bomba. ¡Bum! No veas lo bien que nos va a venir para provocarles. Trae, amore, que lo mismo has marcado tendencia. Hashtag salvemos juntas el planeta. Lo peor es que así tampoco vamos a salvar nada. Cariño, pero ¿a ti qué te pasa hoy? Que la que debería estar en Moon no puedo más con la vida soy yo. Es todo, lo de Bohemia es todo. Es Robert y su acojone cada vez que sale el tema de sus padres. Que no saben ni que existo, joder. Es tener que coger 1000 curros de mierda porque la música no paga los gastos. Y es el cabrón de mi casero subiéndonos el alquiler. ¿Sigo? No, que me va a dar un ataque al corazón con tanta euforia. Uy. Y es esto, amiga, es también esto. Es tener que limpiar sus pintadas de mierda y aguantar sus miradas y tragarnos la ira y bajar la cabeza por miedo cuando vamos a solas, porque los lobos van en grupo y atacan en manada. Pero nosotros no. Nosotros les plantamos cara siendo uno, siendo una, siendo une. Aunque a veces me canso, a veces me harto de que respirar cueste tanto. Porque ser no debería salir tan caro. ¡Woo! ¡Planete, tío! Ahí le has dado. Hay que romper el binarismo en todo. ¿Cuánta gente calculáis que se apunta? Pues todo el barrio. ¿Tú estás segura? Y tanto. Aquí la Ceci y yo, que somos dos influencers de la hostia. Pues a ver si es verdad, cuore, que estoy de ser la revolucionaria oficial hasta los mismísimos. Y un poquito de relevo generacional no me iría mal. Les hemos dejado claro que nos jugamos mucho. Nos lo llevamos jugando desde siempre y aquí nadie hace nada. Mucho cantarle al amor, que si me quieres, que si no me quieres, que si me has hecho ghosting, pero de cantar a lo que importa, nada. Que por eso mi música no vende. Oh, bueno, por eso y porque eres un festival del drama, Pero cariño. Y yo soy muy fan del arte comprometido, ¿no? Pero siempre que tenga su punto de glamour y de fiesta. A la gente, si se la quiere movilizar, necesitas darle lo que les gusta. Amor cursi, ¿no? O amor a secas. Las revoluciones no son amor también. Mira, más vale que la nuestra funcione, que estoy harto de que nos vean como unos muertos de hambre. La bohemia solo se alimenta de talento. Por eso tiene este cuerpazo. Venga, cuerpazo, pues este bohemio se va a pillar algo de papel al catering a ver si a los de la productora les sobra. Ah. ¿Quién se apunta? Tú. Vamos. ¡Ey! ¿Estás bien? ¿Te vienes? ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? ¿A la Mani?
¿Qué mani? ¿En serio no te has enterado? Es la tercera vez que destrozan el Sisterland este mes. La tercera, Cosette. Y hay que pararlos. ¿Seguro que estás bien? Es mi padre. ¿Qué quiere ahora? Ha venido a verme. ¿Cómo que ha venido? ¿Cuándo? Acaba de aterrizar. ¿Ves? Un motivo más para que te vengas. ¿A dónde? ¡A la revolución! Cantamos las glorias de amor.
amor. Así en lo profundo del alma bohemia, entre besos la loca pasión, siempre dichosos la vida cruzada. Siempre dichosos cantamos las glorias de amor, cantos de la alegría, corramos sin cesar, llevando en nuestras almas paz y libertad. En pos de la alegría, corramos sin cesar, llevando en nuestras almas amor, amor y libertad. Libertad, libertad, amor y libertad. Libertad, 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 amor y No sabía que estaban organizando algo así. Si no eres capaz de avisarme de lo que ocurre en el set, ¿de qué me sirves, Pelagia? Se han movido muy rápido. Eres una inútil. La culpa es del Sisterland. Va a ser hasta emotivo cerrarles esa mierda de chiringuito de una vez. No van a ponerlo fácil. Luz de Bohemia está formando un ejército de bohemios. Un ejército. Esa panda de nenazas. Por favor, Pelagia, no me hagas reír. Pero si la mitad son esos muertos de hambre que hemos contratado para nuestra peli. Pues precisamente por eso son peligrosos. Porque no tienen nada que perder. Ya. Pues asegúrate de tenerlos controlados, porque si no van a rodar cabezas. Y la tuya la primera. Ah, y la chiquita esta, medio boba, con aires de diva. Cosette. Sí. Vete buscándole una sustituta. He visto los brutos y considero que no tiene lo que buscábamos. Pero su contrato... ¡Su contrato! Dice que se la puede reemplazar si se considera que no da el nivel exigido y el productor, visto lo visto, considera que no lo está dando. ¿Tienes algo que objetar? ¿Me explicas qué es esto? Hola, Cosette. ¡Qué alegría verte, Cosette! ¿Cómo estás, Cosette? Hija, no me toques más la moral, anda. Que bastante tengo con haber visto cómo te conviertes en el Che Guevara. En Olimpia de Gush. ¿No ves que te estás jugando tu futuro? Por eso tenía que estar ahí, porque es mi futuro. No, Cosette, no te confundas. Esa es la agenda de otros, no la tuya. Tu agenda es la de una actriz que si de verdad quiere triunfar, debería aprender a no estar donde no tiene que estar. ¿O te crees que te van a contratar sabiendo que eres una persona conflictiva? Pelear porque es justo no es ser conflictiva. Como si no tuviéramos bastante ya, cariño, con tu rollo de la visibilidad y de contarle a todo el mundo que eres lesbiana. Bi, papá. Soy bi. ¡Pues eso! Vi. Que es que suficiente teníamos ya, con el activismo LGTBI, lo que sea, como para que además ahora también te conviertas en Lenin. En la pasionaria. Tú tómatelo a broma, Tú tómatelo a broma, que ahora el que tiene que arreglar todo esto soy yo. No hace falta que arregles nada, papá. Yo no te he pedido que lo hagas. Si no lo arreglo yo, cariño, tu carrera se va a ir a la mierda antes de comenzar. Papá, si mi carrera no va a ser mía, no sé si la quiero. ¿Eso de dónde te lo has sacado?
de la chica esa con la que andas. Eso no lo he sacado de nadie. Y la chica esa con la que ando se llama Roberta y es mi novia. ¿Y no podrías salir con alguien, cariño, un poquito menos problemático? Total, si eres bi, tienes el doble de repertorio para escoger. Pronto? Signore Gorlomi, come stai? Ancora non ho spedito la mail col curriculum? Vado subito. E non ti preoccupare, che Cosette sarà prontissima per la cena di domani sera. ¡Casi 500.000 de reproducciones! ¡Y va subiendo! Pero ni un segundo en un telediario. Ay, bueno, los medios tradicionales van a su rollo, si ya lo sabes. Pues necesitamos que vayan también al nuestro. En redes lo hemos petado, tío. Pero Roberta tiene razón. Necesitamos a las teles. ¿Y a las radios? ¿O pensáis que a los boomers les preocupa mucho que seamos lo más visto en TikTok? Si ni se han enterado. ¿Sabéis de qué va lo de hoy? Pues ni idea. Luz de Bohemia decía que era importante. Pues que sea rapidito que tengo que volver al curro. ¿Alguien lo sabía? ¿Eh? ¿Pero qué mierda es esa? No puede ser. Me lo han pasado esta mañana. Pero ese es Girard, ¿no? Sí, el que levanta la mano derecha como pidiendo un taxi y sostiene la bandera del pollo con la izquierda. Lo estoy flipando muchísimo ahora mismo. Seguro que fueron esos cabrones los que atacaron el Sisterland. Y eso no es todo. No me jodas, ¿eh? Si el único problema es que locales y cochamberos se les echa y punto. A ver si ahora se va a olvidar de comprar el edificio por 4 muy bien. ¿De dónde lo has sacado? Cariño, una tiene sus contactos. ¿O te piensas que he llegado hasta aquí sin afilarme las uñas por el camino? Seguro que no es fake. Me lo ha pasado alguien muy cercano a él, ¿ok? Así que sí, es real. Como también es real que si no hacemos algo pronto nos vamos a quedar sin local. Y sin barrio. Pues habrá que hacer algo aún más grande. Más. Pero si hemos sacado a la calle a medio barrio. Pues ahora toca sacar a la calle a medio país. Ay, ya se nos está yendo la pinza. Hay que lograr que los medios nos hagan caso. Puede que haya una manera. Pero nos cargaríamos el rodaje. Un simple rodaje. O las vidas de un barrio. No sé, a lo mejor la elección no es tan difícil. No es un simple rodaje. Si nos colamos esta noche en el set y montamos algo, sí que podemos llamar la atención de las teles. ¿Pero cómo? Emitiendo un directo mientras hacemos la acción. Ese rollo meta les gusta y les da audiencia. Una performance. Algo cañero y a la vez bonito. Y eso de cañero y bonito a la vez lleva tu nombre. Cariño. Hola. Sí, tú. ¿Tengo que ser yo? ¿No querías que nos hicieran caso? Cosette va a entenderlo. Somos nosotras o ellos, Roberta. Nosotras o ellos. Pues por nosotras, que ya está bien de que aquí siempre ganen ellos. Alegre es el cielo, hermoso es el mundo, qué bella es la vida, después de cenar, qué dulces misterios, la sopa caliente, el pavo con rosas y el río, champán, yo no lo sé, pero por mí, presiento una dulce alegría que pulsa en ti. Otra vez, con esta ternura, La vida es un encanto, si siempre fuera así. Mira, Roberto, ¿quién espera aquí? De seguro que el poeta se ha cansado de esperar. Oh, mujer, ¿qué vida tienes? Si es Roberta, ¿dónde vais? Chico, deja que te mire, no extrañes que sospere, siendo mozo tan galán, porque estás interesante, porque no hay que enterrarse, ni de fijo la conquista esta noche lograrás. Nos burles de
y gentil, no puedo no dejaros al menos sin saber qué nombre puedo daros, ya que susto el poder. Pues tendré que llamaros amor mío, si os encuentro otra vez. Mi nombre para aquí. Pues tendré que llamaros amor mío, si os encuentro otra vez. Pronto, porque el nombre no se responder. Cuando volváis a verme, llamadme Cosette. Cosette, dejadme partir, dejadme Roberto marchar, esas frases ardientes puede escuchar. Por siempre rendido quedé, por siempre ya vuestro soy yo, y esclavo dichoso seré de vuestro amor, de vuestro amor. Más Dichosa seré. Viven sigas amor, caballero. Os adoro. Sed ¿Cuánto se queda? Un par de días. Ha venido por lo de la cena de mañana. Con el repre italiano ese que no te gusta. Me encanta. ¿Qué? ¿Vas a alquilarnos ese palacio con tu sueldazo de estrella? De estrella en paro, querrás decir. ¿Todavía estás rayado? No estoy rayada, pero me gustaría que por una vez, solo por una vez, no me juzgases. No te juzgo, Cosette. Solo digo que deberías hablar de una vez con tu padre. No es tan fácil. No te pongas así. ¿Cómo quieres que me ponga? Es mi curro, tío. El sueño de mi vida. Pero el sueño de tu vida lo produce un nazi que quiere cargarse el barrio. No todo es blanco o negro. Ah, ¿no? Pues yo lo veo clarísimo. Lo ves así de claro porque no eres su hija. No tienes toda esta presión encima. La presión de saber que tu vida también es la que él está viviendo a través de ti. ¿Y yo? ¿Tú? ¿Dónde quedo yo? Mi opinión debería contar algo, ¿no? Pues claro que cuenta, amor. Y sí, sé que tenéis razón y que hay que hacer algo. Pero yo también tengo derecho a cabrearme porque tenga que ser justo ahora. Justo cuando me empezaba a ir bien. Tranquilo, que tarde o temprano nos irá de lujo. Ya nos alquilaremos una mansión como esa que estabas mirando. Eso era de mi padre, que se ha venido arriba y nos ofrecía gratis uno de sus pisos. Si cito literal, me dejo de tanta mariconada. ¿Y te lo estabas pensando? Pues sí, Cosette, sí. Me lo estoy pensando. Necesitamos hacer algo. Es mi peli. Es nuestro barrio. O sea, que lo vas a hacer. ¿En serio creías que lo iba a hacer? Estabas mirándolo. Pues sí, porque a veces también me gusta soñar que el arte nos da para vivir. ¿Qué hay de malo en ello? En que hagas una performance en medio de mi peli.
Creía que eras más valiente. Estoy harto de que me juzgues. Genial. Roberto, José, espera. Paso. Ya te has enterado, ¿no? Fue bonito mientras duró. Qué mal todo, ¿no? Vosotras también habéis tenido bronca. Amor es gloria. Amor es vida. Lo que peor llevo es que tienen razón. El timing es un asco, pero... Pero la causa merece la pena. Y hay algo todavía peor. ¿El qué? Pues que nos mola que lo hagan. Es más, nos mola tanto que lo mismo nos hemos pillado de ellas por eso. ¿Por arruinar nuestras carreras? A lo mejor el amor que es gloria es ese, ¿no? El amor que lo transforma todo. El que no deja que el arte muera ni que la música emudezca. La música debería poder cambiarlo siempre todo, José. Por eso nos dedicamos a esto, ¿no? Para que importe. Para que el arte importe. Chicos, necesito que despejéis esto. Thank you. ¿Estamos ready?
que estoy rodando. Por acoso. Y lo hago porque nadie debería soportar algo así. Aunque los haters digan que me lo invento. Aunque haya quien ponga en duda mi verdad. Pero es mi verdad y necesito decirla. Aunque me cueste mi carrera. Y hasta mi papel. Pero no puedo interpretar a Cosette si no soy tan libre como merece serlo ella. Como merecéis serlo todas las Cosette. Quiero denunciar el abuso de autoridad del director artístico del Teatro Amaya. Quiero denunciar el acoso sexual del catedrático de la Escuela de Música. El pago de las horas Quiero denunciar el horario de ¡Quiero denunciar! ¡Quiero denunciar! ¡La selva libertad cantando va! ¡La correa del río va cantando libertad! ¡Va cantando libertad! ¡Libre el pájaro en la selva! ¡Libertad cantando va! ¡Y a correr el mar del río va cantando libertad! ¡Va cantando libertad! ¡Libertad! 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 ¡Ay, qué orgullosa estoy de mis Bunny Fighters! Ay, sabes que para nosotras eres como una madre. De madre nada, perra. Como mucho hermana mayor. Y por un par de años. ¡Lo van a empapelar! Eso externo no vuelve a joderle la vida a nadie más. Grábame, ¿Tú también? Ay, pero qué furioso, dado a todas con el extremis. grábame, por favor. Papá, lo siento. Siento que no te guste ni mi vocación, ni mi forma de ser, ni mi novio. Ven, Cari, porfa. Pero lo siento por ti, no por mí. Porque mi vida va a seguir siendo esta. Mi vida va a seguir siendo lucha. Va a seguir siendo música. Y va a seguir siendo amor. Y cortamos, que con esto ya he tenido dosis suficiente de glucosa para 3 vidas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a traernos algo, mensajito de tu jefe? ¿Que no te has enterado que lo pondrán en la calle o qué? Dejadle hablar. Mira, Cosette, yo no espero que seamos mejores amigas, pero aquí hay muchas víctimas. Y si tú quieres, pues yo alguna vez te cuento mi historia. Lo siento, ¿vale? Está diciendo la verdad. ¿Qué verdad? Que fue ella que me lanzó las garras de ese capullo. Pero, ¿quién te crees que envió el audio? Tenía que haberlo hecho mucho antes, pero a veces para salir del pozo necesitas que alguien te tienda una cuerda o que te ofrezcan un lugar. Como el Sisterland. Y de hecho, ahora que han largado a girar, si queréis, el Sisterland podría ser más que un lugar. Chica, el Sisterland ya es más que un lugar. Es un imperio. ¿Qué podría ser mejor que un imperio, el Sisterland? ¿Qué tal un estudio de cine? Tengo todos los frutos del rodaje. Solo nos queda grabar una secuencia, así que podríamos organizarnos para acabarla y luego ya veremos. ¡Autogestión! ¿Y por qué no? Podríamos hacerlo todos nosotros. Ay, pero seguimos sin tener ni un euro, ¿eh? Cariña, que somos músicas, que lo mismo podemos sacar algo de ahí, ¿no? Una fiesta, un concierto, un llenarme el Sisterland para que yo, además de artista, sea también empresaria y cineasta, que eso viste muchísimo. Pues mientras lo que hagamos sea de verdad y sea nuestro, todo lo demás me da lo mismo. Todo en la tierra respira amores, cantemos juntos himnos de amor. Todo en la tierra respira amores, cantemos juntos himnos de amor. Papá, ¿ya te vas? ¿Y la cena con el repre italiano? No la necesitas, Cosette. Ni a ese repre, ni a mí. Pero yo no me había dado cuenta. Supongo que es cosa de ser padre, ¿sabes? Que te empeñas en no ver que a tu hija ya le han crecido las alas
y que no te necesita para alzar el vuelo. Tú hoy las has desplegado bien fuerte. Y yo solo sé que estoy muy orgulloso de que lo hayas hecho. Entonces, ¿qué? ¿Robamos? Por supuesto, querida. ¡Mua! I am ready for my close-up. Bella Cosette, ya por fin llegó la noche anhelada que tu alma soñó. La artista es de aquí, oiremos su voz, su aspecto demuestra modestia candor. ¿Quieres hablar pronto? Pues es mi vecina, ¿verdad que es mi bella divina? Por Dios, no te cortes, ten serenidad, que tu mismo padre te va a acompañar. Artistas eminentes del arte gloria y prez, aquí una nueva artista, muy pronto jugaréis. Prestadla noblemente, benévola atención, que yo os la recomiendo y la protejo yo. ¿Quién es este? No sabemos. ¿Quién conoce a este señor? En la vida lo hemos visto. No jamás, ni yo, ni yo. Todo el mundo se pregunta que quién es este señor. Ni su madre le conoce, aunque fue quien le alumbró. Con vuestra venia, Roberto. Si gustáis acompañarme, el favor os deberé. Muy gustoso, señorita. ¿O qué es esto? Venga acá, porque yo de emocionado no podría ni tocar.